¿Cuándo debemos sospechar que un paciente tiene hipertensión renovascular con riesgo moderado que corresponde a un 10 o un 20%? Cuando tenga una o dos de las siguientes condiciones: soplo abdominal en el flanco, retinopatía de alto grado, signos y síntomas de enfermedad vascular periférica, hipertensión refractaria a 3 o más antihipertensivos, hipertensión severa diastólica más de 120, elevación de creatinina sérica después de el uso de un IECA, creatinina sérica mayor de 1.4 con proteinuria leve, menor de 1.5 gramos, o una edad mayor de 60 años, o encontrar incidentalmente en un eco riñones asimétricos. ¿Qué otro aspecto del laboratorio nos hace pensar en hipertensión renovascular? Que pacientes que tienen una enfermedad coexistente como diabetes mellitus o glomerulonefritis, uremia más arteriosclerosis generalizada más hipertensión, o un paciente que en los electrolitos séricos muestra hipopotasemia persistente en ausencia de que esté usando diurético. Para el diagnóstico de hipertensión renovascular tenemos múltiples estudios que han sido probados por muchos tiempos. Sin embargo, unos ya han entrado en desuso por los riesgos que implica el uso de contraste. La urografía intravenosa de secuencia rápida era uno de los estudios más frecuentes que se hacía. Sin embargo, ya ahora está en desuso. La ecografía y la ecografía de color Doppler es uno de los estudios no invasivos de mayor uso actualmente para el diagnóstico de hipertensión renovascular. La actividad de renina plasmática está en desuso por lo engorroso del estudio. La prueba con captopril está en desuso. Estudios con radionucleótido de estático y dinámico para ver qué parte o qué riñones están funcionando en relación a los cambios estructurales que se observan en el eco. La angioresonancia magnética es un estudio actual y la angiotomografía computarizada con TAC helicoidal de 64 cortes son de los nuevos estudios que se pueden hacer para el diagnóstico actual. La urografía intravenosa de secuencia rápida tiene un significado histórico, tenía una sensibilidad de 75-80%, pero el resultado negativo no excluía la hipertensión renovascular. Los hallazgos importantes en la urografía era retardo en la aparición del contraste en los cálices renales, discrepancia en el tamaño de los riñones mayor de 1.5, hiperconcentración del contraste en el riñón obstruido y muesca en el sistema pielocaliciar por circulación colateral. En renina en las venas renales se observa una hipersecreción de renina por parte del riñón isquémico combinada con la supresión de la secreción de renina por el riñón contralateral. Esta prueba requiere el cateterismo de la vena femoral para tomar muestra en cada ostión de vena renal en la vena cava. Secreción renina neta es igual a la renina en sangre arterial menos la renina en sangre venosa en la vena derecha o izquierda. La hipersecreción de renina mayor del 50% de la actividad renina plasmática por parte del riñón isquémico confirmaría el diagnóstico de hipertensión renovascular. La supresión de la secreción de renina por el riñón contralateral indicaría una respuesta apropiada al aumento de la presión arterial. La renografía con captopril es una prueba que se usa para demostrar la indemnidad funcional del riñón estenótico.
la pérdida de la vasoconstricción preferencial de la arteria eferente mediada por la angiotensina 2 y mantiene el gradiente de presión glomerular en caso de estenosis de la arteria renal. Disminución entonces de el índice de filtración glomerular distal a la estenosis se mide con radionucleódido, que se sensibiliza la prueba con captopril 25-50 miligramos o enalapril endovenoso. Los marcadores para el gammagrama renal con captopril se han usado varios: el ácido dietilo triamino pentacético, el ortoyodohipurato o el mercapto acetiltrilicina. La sensibilidad es del 90 al 93% y una especificidad del 93 al 98%. Y aquí mostramos una renografía donde se observa cómo hay un retardo en la llegada del contraste en el riñón estenótico en comparación con la llegada del marcador isotópico en el riñón normal. La ecografía Doppler es el estudio por excelencia no invasivo para el diagnóstico de estenosis a la arteria renal. Ya sea en eco modo M o eco Doppler color, se demuestra el flujo turbulento en la sístole en la área postestenótica, disminución de la velocidad de flujo durante la diástole y la velocidad sistólica media mayor de 180 centímetros por segundo, daría un indicio de una estenosis renal. La velocidad sistólica media renal dividida entre la velocidad sistólica media aórtica mayor de 3.5 daría un valor de predicción de estenosis severa mayor de 60%, con una sensibilidad y una especificidad de 98%, de manera que el estudio ecografía Doppler es uno de los estudios más usados actualmente para el diagnóstico de hipertensión renovascular. El ecodoppler, por su parte, es la prueba de elección en el despistaje del algoritmo diagnóstico de sospecha de hipertensión renovascular. El ecodoppler cuenta con una sensibilidad de 84-96%, con una especificidad de 60-98%. Aunque no ofrece una valoración funcional directa, proporciona información hemodinámica y ecográfica de la arteria renal, el estado del parénquima y la anatomía renal, potenciada con los empleos de contrastes ecográficos que mejoran su sensibilidad. Las pruebas no invasivas, como es el ecodoppler, es económica, proporciona información en cuanto a localización y grado de estenosis, tamaño de los riñones, procesos patológicos asociados por obstrucción de uretero, litiasis. No es necesario modificar el tratamiento antihipertensivo, no requiere administración de contraste posteriormente tóxico. El inconveniente es que es altamente dependiente de observador, operador dependiente, es decir, de que sea un experto en el manejo del eco. Tiene un promedio de 1 o 2 horas para hacer el estudio completo. Tiene una baja sensibilidad para identificar arterias renales accesorias y poco útil en pacientes obesos o con mucho meteorismo o gas abdominal. Una buena sensibilidad 84-98% y especificidad 62-99%. Los estudios del ecodoppler tienen signos indirectos que indican estenosis de la arteria renal. La velocidad pico sistólica medida en la zona de máxima estenosis altamente sospechoso cuando está entre 180 a 200 centímetros por segundo, velocidad que se correlaciona con una estenosis angiográfica por arteriografía entre el 50 o 60% de estenosis. El índice de la arteria renal aorta, el cociente que entre la velocidad pico sistólica de la arteria renal y el de la aorta, el umbral está entre 3 a 3.5, se correlaciona con una estenosis de 60 a 70%.
La limitante de esto es que no es valorable en pacientes con velocidad picosistólica en la aorta menor de 40 centímetros o mayor de 100 centímetros segundo o con aneurisma aórtico. El índice de arteria renal, el cociente entre el valor picosistólico en la zona de estenosis y del segmento distal con un umbral mayor de 2.7 se correlaciona con una estenosis mayor del 50%. La limitante que es útil solo en estenosis proximales de arterias renales. Otros parámetros indirectos o intraparenquimatosos, la simetría en los índices renales entre riñones no aplica cuando hay estenosis bilateral. De manera que el índice de resistencia es igual a la velocidad picosistólica menos la velocidad final diastólica dividido entre la velocidad picosistólica. Ese índice de resistencia en el riñón con estenosis es menor que en el riñón normal, con un umbral de 0.05 de diferencia entre riñones, promedio de 3 mediciones en diferentes regiones, con un índice de resistencia mayor de 0.7. La limitante de este índice es que en enfermedad renal bilateral, donde el índice estará disminuido en ambos riñones, o el índice de resistencia en el riñón con estenosis será incrementando conforme progresa la enfermedad, por lo que se deja de ser un marcador útil. Tiempo de aceleración es otro signo indirecto, debe de estar entre 80 y 100 milisegundos. El tiempo se correlaciona con una estenosis entre mayor de 60 a 70%. Los cambios renales, asimetría renal, incremento de cogeneidad renal también son signos indirectos parenquimatosos del riñón isquémico. La morfología espectral intrarrenal, una morfología Parvus-Tardo, tiempo de aceleración mayor de 70 milisegundos o generalmente mayor de 80 milisegundos, dado una predicción diagnóstica de estenosis de la arteria renal. Es importante el Doppler ultrasonográfico para predecir la terapia efectiva en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de revascularización, como lo demostró en este estudio Georg Rodenmacher, que demostró que un índice de resistencia mayor de 0.8 identifica a los pacientes con estenosis de arteria renal que no mejorarán en su función renal ni en la tensión a pesar de que se le haga tratamiento de revascularización. De manera que el paciente con índice de resistencia mayor de 0.8 mejoraron solo 3% y la 20% de la función renal. Los que tenían menos de 0.8 de índice de resistencia mejoraron 94 y 97 la función renal. La angioresonancia magnética, modalidad diagnóstica que da visualización anatómica funcional no invasiva para el diagnóstico de la estenosis de las arterias renales. Amerita un contraste paramagnético, que es el gadolinio, que realza la señal sanguínea. No requiere radiación, baja tasa de fracaso y no requiere contraste yodado. Útil en pacientes con falla renal. Sin embargo, en pacientes que tienen menos de 30 mililitros por minuto de depuración de creatinina está contraindicado porque produce una complicación que es una lesión nefrogénica sistémica, fibrosis nefrogénica sistémica en estos pacientes, de manera que está contraindicado en estos pacientes con el daño renal moderado a severo. Una sensibilidad del 93% y una especificidad del 90% para el diagnóstico de estenosis de las arterias renales. Y la angiotomografía computarizada de helicoidal es otro de los métodos diagnósticos
de actualidad con reconstrucción de imágenes de tercera dimensión para el diagnóstico de la estenosis.